Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria en lo alto, gloria. Gloria en lo alto, gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria en lo alto, gloria. Gloria en lo alto, gloria a Dios. Oh, vení pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria en excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Amigos y hermanos, buenos días. Buenos días en este tiempo ya cercano a la Navidad. Y para ir recordando algunos elementos, eh, quiero solamente hacer reflexión con respecto a este tiempo. Un tiempo que generalmente, bueno, por tradición, por el elemento de la cultura religiosa, de la cultura cristiana que tenemos en el occidente y especialmente en Latinoamérica, ¿no? De recordar la Navidad y que la gente piensa de la Navidad con respecto a esto de paso, que esto es una fiesta para los niños, para los regalos, para la comida, un poco también para recordarnos de que, bueno, también debemos amarnos, ¿no? Entonces, ese día como que todo el mundo se pone bueno, se pone expresivo, caritativo, puede dar, brindar. ¿M? Hasta inclusive hay canciones que hablan acerca de eso, ¿verdad? Ven a mi casa a la Navidad. Claro, en esta época va a ser difícil por este asunto de la pandemia. Es cierto que no vamos a poder estar así y cada uno va a tener que pasar esta etapa o esta fiesta, bueno, con la gente que vive, es decir, con su familia o con las personas que están al lado suyo. No puede ver a otra familia que no esté habitando en casa, es verdad. Pero eso eh, quizás va a cortar un poco la tradición de lo que es pasar una Navidad. Y algunos también, bueno, cuando llega la Navidad también se entristece, ¿no? Porque no hay regalo, no hay comida, no hay tal cosa, todo aquello. Y es porque la Navidad se piensa que tiene que ver con cosas. No hay un momento de recordar y reflexionar acerca del significado de la Navidad. Más allá de lo que por ahí en este tiempo se ha dado con respecto a que esta fiesta tiene origen pagano, no. Creo que el nacimiento de Jesús es un elemento que marca la vida del mundo y la vida y también la historia humana. Jesús vino una vez y el nacimiento
eh, ese primero, ese momento del nacimiento de Jesús, cuando irrumpió en este mundo el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, que habitó en medio de nosotros, es lo que necesitamos rescatar en este tiempo y reflexionar cuánto realmente estamos haciendo de este mensaje, cuánto hemos captado del mensaje salvífico del amor de Dios al traer al mundo a su Hijo Jesucristo, ¿no? Veremos entonces este elemento importante y necesario para poder nosotros plantearnos esta centralidad del mensaje importante, del mensaje del Evangelio, porque son las buenas nuevas justamente, las buenas nuevas que se traen en Jesucristo. Y hoy ojalá podamos entenderlo y trabajarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque generalmente, y hemos dicho, am, se cree que, bueno, como es una fiesta hay que estar alegres, ¿no? Y la alegría, y esto que ocurre generalmente en lo que siempre festejamos en nuestra cultura, ¿no? Cuando hay un cumpleaños, especialmente de un niño, o se festeja algo al niño, entonces se hace fiesta, se hace jolgorio, alegría y todo, pero al final nos olvidamos del niño, nos olvidamos de aquel que cumple años. Y claro, Jesús eh, en este tiempo no es la Navidad, pues solamente el cumpleaños de Jesús, que algunos plantean por ese lado. No es ese el elemento importante, es la recordación del nacimiento de Jesús, es la celebración de aquello que ocurrió hace miles y miles de años, que vuelvo a repetir, prorrumpió en la humanidad y que casi nadie se dio cuenta de eso. De hecho, que sí hubo alegría y también, bueno, hubo contradicciones porque el mundo no estaba preparado para ese momento, ¿ya? Pero también alegría del cielo porque venía un tiempo especial para el ser humano. Y ese tiempo especial que tampoco lo hemos valorado. 2000 años de existencia de era cristiana no han servido para que este mundo entienda lo que es realmente el mensaje de Jesucristo. Y qué importante es no solamente el hecho del personaje religioso al cual nuestra cultura lo ha convertido así, y le hemos quitado el valor de sentido real y acudimos a otros elementos para poder entonces encontrarnos con Él cuando la Biblia nos muestra que Él vino a nosotros y vino para buscar al ser humano, para que tenga el ser humano un encuentro con Él. Jesús fue un ser humano, fue un hombre, fue el verbo hecho carne, pero que habitó en nosotros y que tuvo nuestras mismas necesidades como ser humano y que se identificó con nosotros y que finalmente fue a la cruz, al sacrificio por nosotros, para que nosotros fuésemos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra naturaleza pecaminosa, de esa situación que estaba de apartamiento frente a Dios. Así que Él es el medio. No son mediadores, otras formas, otras figuras, otras imágenes, ni tampoco prácticas religiosas o quizás algún rito particular. Eso puede servirte en alguna medida, pero no te sirve para lo trascendental de aquel encuentro con Dios. Y saben, algunas cosas de esto dentro de la tradición encontramos nosotros que se ha marcado mucho en nuestras sociedades aquí en Latinoamérica con respecto, por ejemplo, al nacimiento, eh, el pesebre, la cuestión de los animalitos, los pastores, los reyes. Algunas cosas salen de hecho de la Biblia, pero también ha ido agregándose cosas dentro de esa tradición y por supuesto, ¿no? Ya aparecieron con el tiempo en diferentes culturas, desde Europa, desde Norteamérica y algunos afectaron también nuestra propia cultura, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de aquel
hombre que se dedicó a dar regalos a los niños, ¿no? Nicolás, que luego se convirtió en San Nicolás y luego Santa Claus, ¿no? Y que ese mismo Santa Claus los americanos después, ¿no? Lo convirtieron en lo que es el Papá Noel, ¿no? Le cambiaron su vestimenta y pusieron en color rojo, le pusieron toda una situación que tiene que ver con que viene del Polo Norte, ¿no? Su sitio de, ¿no? Y también le pone entonces gente que está todo el año haciendo instrumentalmente los regalos, ¿no? Que los niños entonces mandan las cartas y que el 24 en la noche van saliendo con los renos, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? Para hacer sus regalos. Y generalmente eso ha ido variando la figura de la centralidad. Y a veces la Navidad tiene centralidad en regalos y en Papá Noel, ¿no? O lo del caso del arbolito también, ¿no? Que siempre hay un arbolito, luces, colores y todo eso, ¿no? Y los regalos alrededor, ¿no? Pero yo he puesto a pensar en esto. Sé que los cristianos, en alguna manera en Navidad, dan gracias a Dios, oran un momento, dando gracias a Dios, leen la palabra, tienen un momento antes de tener un espacio de la comida o de la cena y recuerdan este tiempo del Señor y agradecen otra vez al Señor por esa salvación tan grande que ha dispuesto para el hombre, que no es tampoco efectiva porque no es automática, es decir, que Jesús murió y ya todo el mundo es salvo. Unos piensan así, ¿no? Nos vamos de aquí a este mundo y nos vamos al cielo. No es así. Hay que confesar a Jesucristo, ¿no? Como Señor y Salvador. Y hay que entregar nuestra vida al Señor. Hay que disponernos en Él y seguirlo. Seguirlo en su mensaje, seguirlo en el camino, seguir para que Él construya su vida en nosotros. Y este es un elemento que muchas veces se olvida o que en muchos casos nadie conoce. ¿Por qué? Porque está más atento a aquellos detalles que son solamente la parafernalia de la fiesta o del momento. Creo que necesitamos entonces nosotros entender este elemento, ¿no? Y por eso algunas cosas que vamos a mirar aquí en el texto bíblico, dice aquí en el Lucas, porque es Lucas y también el Evangelio de Mateo, son los únicos que nos mencionan acerca de este momento de Jesús y de su nacimiento. No vamos a tocar todo, sería bueno hacer la comparación Mateo y Lucas, que cada uno nos da un perfil particular acerca de este evento tan importante. Pero dice que Lucas en el capítulo 2, ¿no? En el 3 dice, el versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto eran de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este es el primer momento que Lucas habla acerca de detalle del nacimiento de Jesús. Y dentro de todo este elemento nos cuenta de el hecho de que tuvieron que ir porque hubo un empadronamiento, se tuvieron que ir a Belén, que era la ciudad de la familia de David, al cual pertenecía José y también María, y que tenían que ir a hacer este aspecto, pero María estaba pues encinta, ¿no? Estaba esperando el bebé y ya se cumplían los días del alumbramiento. Y Lucas es expuesto cuando dice que da a luz entonces a su hijo primogénito, lo envuelve en pañales, lo pone en un pesebre y después dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había para ellos lugar en el mesón. Es decir, no hubo disposición para poder traer a aquel Hijo de Dios en un lugar que correspondía, pero él vino de esa manera, en un humilde lugar, no sabemos en qué lugar nació, porque aquí no habla la Biblia de establo, por si acaso, y Mateo tampoco habla nada de este asunto,
pero se ha inferido el hecho de que como lo pusieron en un pesebre, entonces nació en el establo, en un establo, es decir, en el lugar donde habían los animales porque no había más espacio. Pero es posible que el asunto es que haya sido algún lugar dentro del mesón o algún lugar por ahí, ¿no? Y lo pusieron luego en el pesebre, porque Jesús no nació en un pesebre, ojo, lo pusieron en un pesebre, que es otra cosa. Bien, entonces, siguiendo este elemento, entonces la cuestión del establo queda simplemente por inferencia o también como parte de la tradición, ¿no? Que se establece y por eso ahí en los nacimientos se pone pues una vaquita, un burrito y los animalitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en un establo hay animales, ¿verdad? Pero la Biblia no nos muestra ese elemento, no nos dice eso. Simplemente se escueta diciéndonos que lo acostaron, ¿no? En un pesebre, en un pesebre. Usaron entonces en vez de una cuna, un pesebre, ¿no? Nada más, no hay otra cosa. Lo demás son especulaciones que hacemos que tienen que ver con la tradición que muchas veces queremos guardar, ¿no? Y de hecho, cuando estamos rompiendo este tipo de cosas y mitos y tradiciones, algunos dicen, no, pero ¿cómo es posible? No, es que no necesitamos de estas cosas para guardar el verdadero mensaje del nacimiento de Jesús y de la Navidad. ¿Mm? Pero algo que sí es trascendental, porque miren, fíjense que dice aquí el texto que no estaba, no hubo lugar, ¿no? En el mesón, ¿no? Es decir, no había un lugar, un cuarto, un lugar que para los habitantes, bueno, tanto los que fueron empanados seguramente eran muchos, entonces tuvieron que acondicionar los lugares que tuvieran por ahí para tomarlos, ¿no? Eso es posible también, ¿no? Eh, y como no había otro lugar, entonces, bueno, el pesebre. Y el pesebre, y repito, podía haber estado, generalmente el pesebre está en un establo, de hecho que sí, pero no necesariamente significa que Jesús nació en un lugar como ese. De hecho, que la identificación de Jesús con las limitaciones, con las limitaciones en su nacimiento, nos habla de que Él se despojó a sí mismo de su condición de Dios y haciéndose hombre y tomando naturaleza humana, ¿no? Y haciéndose pobre, ¿no? Porque vino en pobreza, no solamente pobreza material, sino en el sentido de la pobreza que tiene que ver con la necesidad de las limitaciones o de la carencia, ¿no? Entonces, pasando a eso, también algo que sí es bueno recalcar de este aspecto es lo que dice también Mateo. Y voy a intentar hacer este aspecto también de marcar un poco a Mateo y trabajar también ese elemento. Y después de que Mateo habla de las genealogías, de todo ese proceso, nos dice en cuanto al nacimiento de Jesús. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, dice. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta ahí nos cuenta el nacimiento de Jesús Mateo, ¿no? Mateo nos da la otra parte y claro, es el anuncio que le da, de hecho, a José, ¿no? Lucas nos cuenta también
el, eh, el anuncio que le hace el ángel a María, ¿no? Y cómo iba a ser y todos esos detalles, o sea, fue directo desde esa perspectiva. Bueno, esto es parte del misterio que encierra este tiempo y ese evento tan importante, ¿no? Un misterio que finalmente sale a luz, ¿no? ¿No? Ese misterio escondido, dice, desde antes de la fundación del mundo, se dio a conocer por medio de Jesucristo, que, que en Él se reúnen todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y que ha puesto al hombre y ha predestinado para ser también para alabanza de la gloria de Dios. Es decir, Dios estableció en su plan desde mucho antes, antes inclusive de que el hombre pecara, desobedeciera a Dios, que se rebelara contra Dios e hiciera un mundo como lo que tenemos. Hasta antes de eso, Dios ya había hecho un plan. Así que a Dios no se le escapó nada cuando Él traza este plan mucho antes de todo esta tragedia que vive la humanidad. Pero también hay otro elemento de la expectativa, ¿no? Nadie acá no dice que la gente estaba esperando, ¿no? Son elementos externos que vienen a dar a conocer ese nacimiento de este ser especial, ¿no? Y fíjense, hay la Biblia también en Lucas, el capítulo 2 en el versículo 8 nos muestra cómo hay unos personajes que interrumpen en este momento dando el anuncio, ¿no? a, a unos simples mortales que quizás eran, sí, eran parte de fuera de la sociedad, digamos, eran parte de esos seres excluidos de la sociedad, ¿no? Los pastores, que en algunos casos se les tildaba como también ladrones o gente no, que eran de mal vivir, ¿no? Muy pobres y que nadie hacía caso, ¿no? Nadie tomaría a los pastores para dar testimonio, ¿no? Porque era gente que no tenían una condición delante de la sociedad. Pero dice así, por eso Lucas, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor se los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Qué tremendo. Aquí estos pastores que estaban velando y guardaban las vigilias de la noche, que estaban con el rebaño, ¿no? No vamos a hablar así de las características de los pastores que había, ¿no? Habían pastores que, bueno, los tomaban y algunos que, bueno, no hacían su labor exactamente, pero estos sí lo estaban haciendo de alguna manera, guardando las vigilias de la noche, cuidando al rebaño, ¿no? Estos simples pastores, ¿m? Que nos dan también a conocer algo, que esta actividad no podía ser en esta época, porque en Israel en esta época está en invierno, y es un invierno crudo, bien, muy fuerte, ¿no? Por eso sabemos que Jesús no nació en diciembre, ¿no? Se celebra en diciembre, ya, y no vamos a cambiar esa fecha, no importa ese hecho, el hecho es que Jesús nació ya, en algún momento de la historia. Esto habla también entonces de que estos pastores estaban en una noche fresca, en una noche quizá de verano o de primavera, pero que cumplían los requisitos para tomar el tiempo de cuidar al rebaño. Pero más allá de ese detalle, el asunto está en que dice que se les presentó un ángel del Señor, y que la gloria del Señor los rodeó, ¿no? Les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, ¿no? Porque una visión como esa es terrible. ¿Qué es esto? ¿No? A nadie le pasa algo como esto, ¿no? ¿No? Y si fuera así, pues de seguro que hay un temor. Pero el ángel inmediatamente le dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Y aquí está entonces la primera noticia de alegría, porque hemos dicho, en Belén nadie se dio cuenta del asunto, no se dieron cuenta porque estaban preocupados todos por el asunto del empadronamiento y el cuidado y quizás alcanzar un lugar para posar por ahí en la noche. Pero
Aquí dicen que, no, este ángel le dice, no teman ustedes, alégrense, hay noticias de gozo, ¿no? Y que ese gozo y alegría será para todo el pueblo. ¿Mm? Esta es una noticia tremenda. ¿Mm? Algunos siempre hemos dicho que la Navidad, o la primera Navidad o el nacimiento de Jesús, casi nadie se dio cuenta del asunto, eso es cierto, pero que fue una noticia que pasó desapercibida. Pero aquí no, los ángeles demuestran algo diferente. ¿Y a quiénes se lo da? A los pastores. Pastores que ya hemos dicho no pudieran ser requeridos en un testimonio. ¿Por qué? Porque no eran gente, digamos, que puedan mostrar veracidad, ¿no? Entonces no eran de esa condición, pero los ángeles lo demuestran. Y esto ya nos marca. Y Lucas está hablando entonces de aquellos excluidos, de aquellos que la sociedad marca. El mensaje va a venir para ellos, para los pobres, para los necesitados, ¿no? Para aquellos que se sienten aislados de todo. ¿No? No está hablando solamente de aquellos que excluyen la sociedad, que explícitamente estaba dándose en este caso, pero también a aquel que se siente de esa manera, ¿no? Cuando la situación en su vida, ¿no? Lo lleva a sentirse separados de todo, ¿no? Y con un vacío en el corazón. Pero dice entonces en el mensaje que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El Mesías, sí, claro, es el Mesías el Señor. Cristo significa Mesías. Y esto servirá de señal, en la señal que le da el ángel. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Esa es la señal que les da. Entonces, creo que el significado del pesebre, ya, el hecho del pesebre ya tiene un significado especial y que marca aquí, ¿no? Hallará acostado al niño envuelto en pañales, ¿no? Acostado en un pesebre. Esa era la señal. ¿Mm? ¿Qué hubiera sido si de repente hubiera nacido de una manera normal y estar en un lugar, en un cuarto, le hubiera tenido que decirle, que sabe qué cosa, está en el hostal tal, cuarto número esto, busca ahí, llama, pregunten por la señora María, por el señor José, no, eso, no sé, se me ocurre, ¿no? El asunto es que no es por ese lado, acá habla de una señal clara, entonces, bueno, siguiendo este aspecto, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alabaran a Dios. Y sí, aquí entonces hay no solamente un ángel, sino una multitud, dice, de huestes celestiales que alababan a Dios. Un coro celestial, un coro de ángeles que cantaban, ángeles cantando al Señor. Oh, imagínense eso, una gran cantata. ¿Mm? En esa primera Navidad, en el nacimiento de Jesús, la cantata de los ángeles, ¿no? Los cánticos, los villancicos que tanto se dan en esta época, que todavía en algunos casos se guarda como tradición, ¿no? Otros ya no, ahora le ponen otro tipo de música, otro tipo de fiesta, otro tipo de letras y celebran la Navidad de esa manera. No creo que sea de ese lado. Y los villancicos lo dicen, no, ese es para los niñitos. No, pongan a pensarse que hay unos cánticos, himnos navideños, villancicos que sí nos dicen y nos traen mensaje de Dios. Pero este mensaje y este cántico, ¿no? Dice aquí que ellos decían de esta manera: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En este mensaje que viene de los ángeles, ¿no? Tenemos dos formas de traducir en el texto en el castellano. Una es la que les he leído, que dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y es una traducción que, que puede ser valedera y que lo es de alguna manera también, ¿ya? Pero no solamente es la única forma de traducir este texto. Hay otra que también es valedera, que dice, Gloria a Dios en las alturas, ¿no? Y en la tierra paz
a los hombres de buena voluntad. ¿Sí? A los hombres de buena voluntad. Esa es otra versión de la traducción del texto, ¿no? Ahora ustedes me dirán, ¿cuál de las dos es la valedera? Las dos formas de traducir son correctas. ¿Mm? La buena voluntad para con los hombres, que quiere decir que Dios está agradado en ese tiempo, en ese momento, para traer el momento especial para que puedan prorrumpir en la humanidad y hacer su obra salvífica. Pero también, de hecho, que está aquello de los hombres de buena voluntad, que quieran ser receptivos a ese mensaje, ¿no? Como estos pastores, ¿no? Que a pesar de sus truhanerías seguramente y que en ese momento se olvidaron y al ver a los ángeles de seguro que ellos en el temor, ¿no? Por la situación, por el momento y cómo nosotros, a nosotros cómo va a ser esto, ¿no? Simples pastores, ¿no? Ah, pero dice entonces el texto, pasemos, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, es decir, cuando ya terminaron de este cántico, de expresar las alegrías de ese momento, es decir, ya se terminó el concierto celestial, el concierto angelical, y vuelven al momento de la realidad. Y sucedió pues que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, vayamos a Belén. ¿Mm? Y cuando ella decía, bueno, se terminó todo ese momento especial y volvieron a la realidad, no, no es que no fuera real lo que había ocurrido en ese momento. Sí, para ellos fue real, pero ya ahora tan real es que ellos dicen, bueno, entonces vayamos a Belén, pasemos ahí. Y además agregan esto, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Qué hermoso. Dios manifestándose a estos pastores y ellos obedeciendo a esa señal y a esa visión, dice, veamos esto que ha sucedido, veamos aquello que el Señor nos ha manifestado. Y Lucas sigue hablando en el relato, narra diciendo, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, dice aquí el texto, ¿ah? Se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Y qué hicieron los pastores después? No se quedaron ahí. Dice, y volvieron a los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Estos pastores nunca volvieron a ser los mismos. Es posible que hubieran dejado su condición, su situación y esas tronerías que hacían para ser ahora mensajeros de Dios, porque habían visto la gloria de Dios y habían visto al Salvador del mundo. Qué tremenda bendición. Nosotros simplemente creemos que el Señor ha hecho esto porque está aquí en las Escrituras, ¿no? Y de alguna manera nuestra visión, nuestro corazón llega a ese momento especial, pero no podemos nosotros dimensionar todo aquello que ocurrió en ese momento o que nos manifiesta la Biblia. De alguna manera, quizás tratando de penetrar al texto, quisiéramos participar de estos elementos tan importantes, pero el significado de aquello sí lo podemos rescatar porque de hecho que ha llegado a nuestra vida. Bien, pero además, para ir terminando, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, esto lo dice Mateo, en el capítulo 2. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Bueno, aquí en el texto dice magos, no necesariamente es la forma de traducir el texto en esta parte, ¿no? En realidad parece más que fueran unos reyes, unos personajes
unos nobles especiales, ¿no? Unos nobles sabios que eran estudiosos de las estrellas, de cómo se manifestaba todo y que también tenían inquietudes porque habían leído las escrituras, ¿no? Y cuando estamos refiriendo a las escrituras, estamos refiriendo a escrituras judías, ¿no? ¿No? De lo que hoy día llamaríamos el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, entonces desde esa perspectiva encontramos nosotros aquí a a estos personajes, ¿no? Que como hemos dicho, tenían una calidad especial, ¿ya? Y dicen, y hacen una pregunta, ¿no? Eh, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos sí estaban hablando de este elemento, ya no fueron los ángeles, sino estos nobles, eh, digamos, reyes del Oriente, ¿no? Estos sabios del Oriente, creo que es el sentido más concreto del texto, son sabios que vienen del Oriente y que eran escudriadores, investigadores, estudiosos de las escrituras, que muestran y hacen la pregunta, ¿el rey de los judíos ha nacido? El rey de los judíos ha nacido. ¿Y dónde está el rey? Y ellos pensaban pues que un rey tenía que nacer en un palacio, ¿no? En un gran lugar. ¿Y por qué dicen que ha nacido rey? Dice porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La estrella la hemos visto, o sea, la señal de que ha nacido. Una estrella los guió. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque esta pregunta va de frente, porque ellos van ante Herodes y hacen la pregunta, bueno, que es el rey de los judíos, pues entonces, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿No? Herodes no tenía, la esposa de Herodes no estaba encinta, no había un nacimiento en el palacio, no había nada de eso, pero de hecho, pues que estos sabios del Oriente eh, fueron al palacio porque pensaban pues que un rey viene a nacer de un palacio. ¿Mm? Oyendo esto, entonces el rey Herodes se turbó. Y fíjense la forma en que manifiesta este nacimiento. En la diferencia, en lo contrario a los ángeles, con la alegría, el gozo que prorrumpe desde el cielo hacia los pastores, ahora hay una turbación. Dice aquí la palabra que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es entonces Herodes que recibe la noticia, pero la recibe de forma negativa. Claro, sus intereses estaban en juego. ¿Cómo ha nacido un rey, el verdadero rey? Porque Herodes no era el verdadero rey, era un usurpador que había puesto el imperio romano, ¿no? Que estaba al servicio de Roma y por eso era rey ahí, pero no era muy reconocido. Ahora, pero aún así también el pueblo se le estableció el asunto, también se estremeció, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un rey, ha nacido un rey. Y convocados, dice, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y así pues dice la escritura que Herodes llamó a secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y los envió a Belén, ¿no? De esta manera diciendo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos entonces, habiendo oído del rey, estos se fueron y dice también otra vez la señal, he aquí la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes,
oro, incienso y mirra. ¿Mm? Y luego dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, hasta ahí es el relato de esto de la Navidad. O este es un relato que también añade algo a este momento. Em, pero también hay que reconocerlo. En el capítulo 2 ya habla de aquello que estos sabios del Oriente habían sido avisados en señal y también por la escritura, ¿no? Por estudiosos que eran, llegaron entonces a Jerusalén para indagar el asunto y querían saber acerca de ese niño. De hecho, que había pasado mucho tiempo desde el momento que la estrella indicó el nacimiento, había pasado mucho tiempo, ¿no? Y es posible que ese tiempo haya sido más o menos un año y medio o 2 años más o menos, ¿no? Y hasta ahí más o menos había sido el espacio. Y ellos llegaron ahí, ¿ya? Y por eso es que hay un detalle aquí. Algunos, cuando hacen su nacimiento, ponen también entonces a los reyes, ¿no? ¿No? Y ponen a los reyes y en el pesebre también, ¿no? En toda esa casita, en el establo, ahí los ponen de esa manera. Pero aquí dice la palabra que dice que, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Entonces, acá ya no está, ya no es entonces el momento de nacimiento, ya fue posterior, ¿no? Así que este elemento es posterior a lo que llamaríamos la Navidad. Esto es un añadido que se pone en la Navidad como si fuera un suceso que se dio al momento, ¿no? Esto pasó por mucho después, ¿no? Eh, y también por otro lado se habla de estos sabios o reyes magos, como le llaman, ¿no? Hasta poner los nombres, y en la Biblia no aparecen los nombres, ¿no? Eso ya viene por otra tradición que el cristianismo acuñó siglos atrás, ¿no? Y le ponen entonces Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero aquí en la Biblia no aparece. Tampoco aparece la figura de que fueran tres. Podrían haber sido dos, podrían haber sido cuatro. ¿Por qué dicen tres? Por los regalos, ¿no? Por los regalos que llevaron. Eh, Más allá de eso, no se conoce, ¿no? Entonces, estos personajes misteriosos en alguna manera, sabios del Oriente, que establecieron, fíjense, aquellos que sí supieron entender el tiempo de la visitación del Señor, que Jerusalén no lo sabía, que Herodes no le interesaba, ¿no? Y que de alguna manera fue provocado por el hecho de que tuvo que nacer en Belén, ¿no? Llevándose por medio de un evento importante para que sus padres fueran al lugar de la ciudad a la que pertenecía. Bueno, todo esto para que se cumpliese la profecía, dice la palabra. ¿Mm? Entonces, con esto estamos rompiendo algunos detalles que quizás usted haya puesto o haya imaginado con respecto a este tiempo de la Navidad, ¿no? No sigo más adelante, hay algunas otras cosas o detalles por ahí, pero creo que hemos llenado el espacio que corresponde a ese tiempo. Gocémonos entonces en la Navidad, gocémonos de aquello que el Señor quiere realizar en nuestra vida, porque el mensaje, podemos pasar muchas Navidades, muchas noches buenas, recordando todo esto, pero si nuestra vida no está en concordancia con los propósitos de Dios, es decir, no le hemos entregado nuestro ser a Dios para disponernos en servicio, para que así como esa vez en Belén nació y fue puesto en un pesebre, pues él también pueda nacer en nuestro corazón. Y todos aquellos que hemos recibido la salvación del Señor, porque la Biblia habla de eso, no es por un rito, no es por alguna ceremonia, no es por un mandamiento especial o un sacramento que nosotros pudiéramos realizar para obtener la salvación o el proceso que determinada religión o iglesia ha establecido. No, el proceso está en una cosa simple, en que podamos venir al Señor. Dice la Biblia, ven al encuentro de tu Señor. Hay que encontrarnos con Él. Y al encontrarnos, hacer aquello
que establece la Biblia, ¿no? Entregar nuestra vida. Todo aquel que en él cree, dice, no se pierde, mas tiene vida eterna, que implica esa salvación. La vida eterna es por medio de Jesucristo. No hay otro elemento, no importa de la religión a la que pertenezcas o las creencias que tú tengas. Por medio de Jesucristo tienes la vida eterna, pero tienes que acercarte a Él, considerar tu condición y de esa manera entregar tu vida a Dios. Dice la palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hoy es el tiempo. Dios marcó por medio de Jesucristo que invoquemos su nombre para que podamos ser salvos. Y la invocación no es solamente decir Señor Jesús, no, sino tener que reconocerlo como Señor de nuestra vida y de hecho saber que Él ha hecho su obra por nosotros y nos ha redimido y nos perdona de toda maldad y de todo pecado. Si tú haces eso, el Señor entonces va a nacer en tu corazón. Y de esa manera empieza la nueva creación, la nueva vida en Cristo Jesús. Pasaste a una nueva vida y hay una vida vieja, ¿no? La vida vieja pasa y la nueva se va formando. Es la nueva creación, como dice la palabra de Dios aquí, ¿no? Y que nosotros, por medio de la fe, somos entonces, recibimos esta salvación por medio de Jesucristo. Para ir terminando, simplemente quiero mencionar justamente ese texto de la palabra cuando en Efesios nos dice en el capítulo 2, el, el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que por medio de Jesucristo podemos vivir en novedad de vida, ¿no? Caminemos de acuerdo a ese propósito y ahora que estamos ya a puertas de la Navidad, pensemos de esa manera. Al momento en que estemos ahí, no estemos pensando en comida y en la alegría que da o aquellas cosas y quizá esta Navidad va a ser diferente. En todo caso, esa diferencia márcala de esta manera. Anda al Señor, ten un tiempo de oración con Dios, con tu familia, con tu gente, con la gente con que estás y vas a pasar la Navidad. Y ahí dedíquense al Señor y den gracias a Dios. Y si no has tenido un encuentro con Él, que ojalá tengas tu oportunidad para que encuentres la verdad en Jesucristo y encuentres esa eternidad y esa salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Y así lo reconozcas a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a orar y terminar este espacio dando gracias a Dios. Padre bendito, gracias por este tiempo y haber compartido este momento, Señor, previa a la Navidad, pero también recordando estos elementos de ese momento del nacimiento de Jesús. Que lo guardemos en nuestro corazón, pero también, Señor, que ella pueda hacer un cambio en nuestra vida y poder entonces asumir el sentido y propósito por el cual hemos sido creados, que es para la alabanza de tu gloria. Señor, nos acercamos a ti, reconociéndote como Salvador y Señor, y que por medio de Jesucristo nos has dado, Señor, esa eterna salvación. Gracias. Oramos para aquellos que todavía no te conocen, que vengan a ti y de esa manera, Señor, vivan en novedad de vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y amigos, damos gracias a Dios y que tengan un buen tiempo, un tiempo de Navidad en medio de toda esta dificultad de la pandemia, en medio de todas las situaciones. Recordemos a Dios, Él es el soberano. Finalmente, Él es el Dios. Así que si las noticias que tenemos es que van a venir momentos peores, pero refúgiate en el Señor y vas a ver que las cosas van a ir mejor. De hecho, que tenemos que orar para que este tiempo también sea roto y que se termine este espacio y que creo que es la prueba que también de alguna manera el Señor ha dado a la humanidad para que se arrepienta de su mal camino, que podamos volver al Dios eterno. Gracias a Dios. Bendiciones a todos y que tengan
un tiempo bendecido de Navidad.